La serie de la que voy a hablar no es recomendada para ver con menores ya que hay mucha sangre y violencia. Hola amigos, ¿qué tal? Luego de un tiempo inactivo en el canal he vuelto con una serie que he terminado de ver. Es un drama coreano del cual quiero hablar. El drama se llama Moving y si no has visto mis primeras impresiones puedes verlo en el video anterior que solo dura unos 2 minutos. Como ya dije en ese video, esta serie tiene de todo pero no se vuelve un arroz con mango. A pesar de tener espías, superpoderes, dramas familiares, hasta romance escolar, nada se siente desorganizado, sino todo lo contrario. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata? ¿Qué la hace tan especial? Pues bueno, de eso mismo es lo que quiero hablar en este video. Pero primero que nada, como le quieran decir, este video contendrá spoilers generales sobre la serie. Sin embargo, los primeros minutos serán libres de estos para los que aún no la han visto. Luego yo daré el aviso de spoilers por si no quieres dañar tu experiencia. Así que ten esta advertencia en consideración. Ok. Ahora sí, Moving es una serie surcoreana basada en un webtoon o un cómic online del mismo nombre, que yo no he leído, y cuenta la historia de 3 adolescentes que ocultan sus superpoderes, y sus padres, que han vivido con dolorosos secretos, se enfrentarán a un peligro presente durante generaciones. La serie, como ya mencioné, me gustó principalmente por lo orgánica y completa que se siente luego de terminar, y a mí muy pocas series y específicamente series coreanas me han dejado ese sentimiento al terminar. Son 20 episodios de 40 a 50 minutos y estos dividen la historia en 3 secciones. Los primeros 6 o 7 episodios son introductorios a los personajes y se presta para que conozcas a la nueva generación, es decir, a los jóvenes protagonistas. Sin embargo, y esto considero yo es una de las cosas que no me terminaron de gustar o de convencer, es que los primeros episodios son un poco confusos, sin dejar de mencionar que los 2 primeros son un poco lentos. Pero con confusos me refiero a que hay elementos de la historia, como por ejemplo jóvenes con poderes, o padres huyendo de algo o de alguien con sus hijos, o un asesino suelto matando personas sistemáticamente, y ciertamente tienes todos estos elementos, pero las razones de ellos mismos tardan en llegar y se afianzan solamente en la segunda parte, es decir, los siguientes 6 episodios en donde se relata las historias de otros personajes principales y que complementan el panorama general, y justo allí es en donde las piezas se unen muy orgánicamente. What? Pero como digo, para mí considero que puede ser confuso y algo lenta esta estructura, porque te acostumbraste a un hilo de la historia y luego cambias drásticamente de hilo narrativo que ciertamente te enriquece el mundo, pero que te deja de lado a los personajes con los que te acabas de encariñar. Luego pasas a encariñarte con otros personajes que antes habías visto solamente de reojo y volvemos a encontrarnos con los anteriores. Pero bueno, lo mejor de todo es que los últimos episodios, esos 4 o 5 episodios restantes, son el cierre perfecto de toda la problemática principal que se propone la temporada. Porque sí, hay cabos sueltos, hay otras problemáticas, pero eso quedan en intenciones para que esta serie continúe en una segunda temporada. Moving me sorprendió porque mezcla mundos diferentes, que eso es muy difícil de hacer, pero en esta serie considero yo que sí se supo hacer. Y hablo de los diferentes géneros, como por ejemplo romance, drama, historia de espías y contenido político, entre otras cosas, pero teniendo el condimento adicional de los superpoderes y personas con este tipo de habilidades. Esta es una serie de origen superheroico, es el inicio de lo que se supone que debería venir en el futuro. Y como fanático de este tipo de contenido, yo considero que Moving, aunque usa el recurso clásico de estas historias de superhéroes me refiero, aporta una perspectiva diferente y un respiro a lo que hemos venido viendo en Hollywood con películas de superhéroes, ya que su esencia al final es una carta de amor a las relaciones familiares. Sí, como lo escuchas, esta serie trae de una manera muy efectiva a la mesa esos valores familiares coreanos que tanto han caracterizado a esta sociedad desde que ésta adoptase el confucianismo como filosofía. Es decir, el amor conyugal, el amor paternal, el amor filial de los hijos hacia los padres, el papel del maestro, el amor a tu país, entre otras cosas, son el centro y en base a eso todas las acciones y decisiones de los personajes son tomadas. Es decir, tenemos romance pero es solo un recurso dentro de la historia que la complementa y nos explica el origen de los personajes. Tenemos tramas de espías, por ejemplo, y conflictos políticos internacionales y de la península coreana también, pero para mostrarnos que si bien hay ideologías que hacen sufrir a los pueblos, el mal es cuestión de decisiones humanas vivas bajo un régimen dictatorial o no.
Y por eso es que considero que esta serie tiene de todo, pero muy orgánicamente lo engrana y termina siendo un producto bastante completo y claro en el mensaje que quiere dar. Esto sí es cine. Los personajes considero que están bien caracterizados y yo que consumo bastante de la ola Hallyu, es decir, los dramas y este tipo de cosas que vienen de la península coreana, pues considero que el casting o el elenco estuvo muy potente, brutal. La serie está muy bien grabada con planos secuencias que no tienen que envidiar para nada a cualquier otra superproducción. Efectos especiales que están a nivel de películas de alto presupuesto, por ejemplo, aunque bueno, siendo sincero, al ser una serie, pues muchas veces puede ser no tan prolijo. Pero en fin, esta es una producción de que a pesar de tener algunas fallas, como lo que he comentado del ritmo y estructura, o que por ejemplo hay personajes que tienen mucha pantalla, pero que al final no aportan nada, te compensa con otras, como el carisma de los personajes, una historia que sabe a dónde va, acción y un mensaje claro. Así que eso para mí fue algo muy valioso y lo disfruté muchísimo. Así que bueno, esa fue mi opinión sin spoilers de Moving. Ahora moving a la parte con spoilers. Lo entendieron, ¿verdad? Moving. Moving de moverse en inglés. Moving, muévanse después de la parte. ¿No? Ok. En esta parte comentaré ciertas cositas que me gustaron con spoilers. Así que si no has visto la serie, tenlo en consideración. Spoilers. 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 Bueno, como ya comencé, hay mucho énfasis en lo que son las relaciones familiares, las relaciones humanas, y creo que ese es el centro de la historia. La serie no se reduce al típico romance de los protagonistas, sino que va más allá, indagando en las psiques del esposo y sus cargas, de la esposa y sus cargas, luego de estos dos al ser esposos o ser padres, y tener la responsabilidad de criar y proteger ahora a un ser humano, y al darse cuenta de que su pasado de espías puede traerles consecuencias que son muy peligrosas. Todo esto se ve más detallado en la historia de Lee Mi-hyun y Kim Do-sik. Aunque me pareció muy coreana y cliché, me funcionó bastante por la química entre los dos personajes y porque ya habíamos visto cómo sufrió la mamá criando sola a Kim Bon-suk. Cierto, cierto. Pero la que sí me gustó muchísimo es la historia del monstruo Chang Ju-won y su cambio de ser un matón a convertirse en patriota, pero más aún en esposo y padre. Como dije, estos 3 episodios del 10, el 11 y el 12 son brutales. Aunque el episodio 11 para mí resalta bastante, para mí es uno de mis favoritos, esa pelea del pasillo del hotel, por ejemplo, la persecución, están brutales. Creo que superan muchas veces por creces a muchas superproducciones que hemos visto en el cine actual. ¿Qué? ¿Qué? A ver, para todos aquellos que vieron la serie, cuéntame ¿ustedes creen que esta pelea del pasillo supera algunas peleas de Daredevil de pasillo? No sé, para mí creo que algunas sí las supera. Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar. Además que con este personaje existe algo que desde el principio, desde el episodio 1, te hace conectar de una manera diferente, porque te lo presentan como un padre cansado pero amoroso, con muchos problemas pero comprensivo, mas sin embargo se le nota esa mirada de tener algo que aún no muestra. Y man, te tengo que decir que cómo me gustó cuando él fue y se deshizo de Frank. Esa pelea en el camión estuvo brutal. Entonces, para mí lo que es la historia del monstruo Chang Ju-won es la mejor y agrega mucho valor a lo que es su hija, pero sin restarle importancia, por ejemplo, a Kim Bon-suk y del manejo de sus habilidades. Además que irónicamente sus poderes de regeneración lo hacen virtualmente inmortal, pero al ser una persona con un sentido de justicia y responsabilidad tan grandes, eso lo hace bastante vulnerable al ser herido a nivel emocional. Como por ejemplo el trauma después de salvarse cuando lo arrojaron al mar, o llorar al perderse en las calles de Incheon debido a la crisis en medio de la soledad, escapando de su pasado y sin un camino, pues lo hace un personaje bastante humano para mí. Además que a diferencia del habilidoso y todopudiente James Bond coreano Kim Do-sik, Chang Ju-won es el personaje que nos introduce la premisa de que el bien siempre gana a pesar de que el mal sea mayor. Esto es demasiado cómic de superhéroes, bro. Esto está impresionante, esto estuvo buenísimo. Y bueno, hablando de Frank, vamos a pararnos allí porque el tipo es un personajazo. O sea, bien hecha. Considero que debieron haberlo usado mucho más y estoy feliz de que salió a final de temporada porque personajazo, cada vez que salía se robaba el show, se robó toda la pantalla. Y su historia considero que nos dio paso a 3 cosas. La primera es presentarnos al villano letal de la primera parte de la temporada. Y me agrada este chico.
Uf, y es que la escena en donde toma la furgoneta y se mete por los callejones de la ciudad hasta que se lleva por el medio al monstruo, no puedo decir más nada, eso está brutal. Este tipo se la comió, y en el episodio en donde se nos muestra su pasado y que termina con este muriendo mientras se da cuenta de que nunca tuvo el amor de sus padres reales, y con el conflicto interno que ya venía mostrando de no saber si su misión de eliminar a los padres era lo correcto de hacer. Personajazo, hermano. ¿Qué más hay para decir? Personajazo. Me gusta. Y hablando de padres, vamos a detenernos un momento en una curiosidad que quiero compartirles. Es que en la cultura coreana hay un concepto que se llama hyo. Hyo básicamente es el concepto que es el más elevado o la mayor virtud, y es básicamente el amor filial de los hijos hacia los padres, pero no con nuestro pensamiento occidental, ese de que hazle caso a tus padres y todo te saldrá bien, hazle caso a tus padres. No, bueno, sí, eso es parte de ese concepto Hyo, pero esto realmente se refiere a honrar a tus progenitores. Y como este concepto muchas veces puede ser difícil de entender para nuestras mentes occidentales, pues quiero comentarle algunos ejemplos o algunas situaciones que incluso se ven dentro de la serie para que podamos entender un poco lo que significa el hyo. Hay una práctica muy coreana debido a esta cultura, y es que muchas personas cuando reciben su primera paga después de haber empezado a trabajar, se la dan toda a sus padres, en señal de agradecimiento por todo el esfuerzo y hasta sufrimiento que ellos tuvieron que hacer para criarte y llevarte hasta donde llegaste en ese momento. O por ejemplo, hasta hace algunas décadas atrás, si tus padres morían, tú construías una pequeña casita al lado de la tumba de estos y les rendías o los honrabas durante 3 años. Es decir, iba todos los días a su tumba, hablabas con ellos, les cambiabas, le hacías un altar, me explico, los honrabas, los recordabas por todo el esfuerzo, por todo lo que dieron hacia ti, del amor y todo el esfuerzo durante toda su vida. Entonces el hyo es una expresión sagrada del amor de hijos hacia los padres en la cultura coreana, y de la cual yo he aprendido, se los digo, muchísimo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, muy sencillo. Al final, cuando la pelea en la escuela termina y Bong-seok ve a su madre, la cual siempre lo ha protegido y criado con todo lo que ha podido, la ve herida, pues la sube a su espalda y se la lleva. Y allí Chang Yu-won, conociendo a los padres y a todo lo que estos tuvieron que sufrir y siendo amigo de los dos, pues dice que el hijo ha crecido bien. Luego pasa lo mismo cuando este ve a su hija, la cual heredó ese corazón servicial, guerrero y justo que tenía su difunta esposa, y también exclama lo mismo. Ah, no mames, sí es cierto. Y es que eso es hyo. Hijos que, sabiendo el esfuerzo y el corazón de sus padres, los honran encarnando lo mejor que estos les enseñaron, y cuando ya son capaces, por voluntad propia, ojo, hacen lo posible porque sus padres ya no pasen más dificultades y sean felices. Uf, yo no sé ustedes, pero para nosotros que somos padres vemos este tipo de valores en este tipo de productos y es una joya, es un tesoro. Segundo punto que yo considero que la historia de Frank nos dejó para lo que fue la trama en general o lo que viene de la historia, mostrarnos que la percepción de los que son malos o qué es el mal en esta serie iba a ser un poco difícil de definir, y me explico. Tenemos por un lado a los espías del norte y del sur matándose entre ellos, pero también otras potencias que no queda muy claro cuáles son sus objetivos. Sabemos que al final del día los malos son los del norte, pero bueno, el personaje por ejemplo de Min Young-chun, que es el encargado de todo lo relacionado con los superhumanos, a pesar de llevar la bandera de hacer todo por el bien de su país según sus propias palabras, sus métodos en realidad son básicamente los de un villano. Me refiero a esto de la coacción, de esto de no ver a las personas como personas con sentimiento y tal, sino de verlos como simples objetos, entre otras cosas. ¡Desgraciado! Entonces, a pesar de que hubo niños, por ejemplo, secuestrados y entrenados para matar con la excusa de crear soldados para mantener algún tipo, no sé, de estabilidad mundial, muchos de los villanos, incluido Frank, el mismo Frank, o los soldados del norte que pelean al final, terminan siendo víctimas de los poderosos que debido a intereses crean guerras y el pueblo es el que sufre las consecuencias. Y yo creo que debemos tener con este punto una reflexión, y es que en tiempos de guerras, quizás para tu país terminas siendo un héroe o un patriota como muchos de los protagonistas y antagonistas de la serie, pero quizás para el país que fue tu enemigo, eres el peor villano, eres la peor persona que ha existido. Y esta dicotomía se nota bastante, ya que se usa el conflicto de la península coreana para reflejar esta situación tan real que hasta se puede extrapolar a nuestras vidas cotidianas. Lo único valioso aquí es la humanidad que busca los valores más trascendentales que el ser humano desea. Por eso es que hasta un niño entrenado para matar, como lo fue Frank en su flashback, al darse cuenta de que no todos los padres son como lo fue su madre que lo abandonó, comienza a cuestionarse su misión y lo que está haciendo.
o personas como los soldados del norte, los cuales sacrificaron todos sus deseos personales para garantizar el bienestar de sus familiares, no el de su patria, no el de la república, el de sus familias. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y puede ser que estoy sobreestimando el personaje de Frank, pero es que hay un tercer punto que nos presentó la historia de él y que nos abre mucho paso a la historia, o nos abre muchas historias para la trama. Por ejemplo, el tercer punto es que nos abrió las puertas para próximos conflictos y nuevos personajes, porque es que en la serie comienza con la casa de los veteranos y luego de que el monstruo mata a Frank, entre comillas, todos sabemos que no se murió, y comienzan por ejemplo los flashbacks, todo se centra en el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur. Y solo al final es que se retoma de nuevo esa historia con los americanos y los otros agentes con letras en las espaldas. Así que por ahí creo que hay mucho para sacarle jugo a la historia, porque como digo, yo no me he leído el webtoon, pero esto quedó apuntando a una segunda temporada, ¿cierto? Y bueno, esa ha sido mi opinión, con spoilers, sin spoilers, de la serie de la K-drama Moving. Si se me olvidó mencionar algo, que seguramente sí así fue, pues para eso existen ustedes y la cajita de los comentarios. Déjenme todos los comentarios por allá abajo. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Cuál fue el valor más grande que te dejó esta serie? ¿Opinas igual que yo? ¿Opinas diferente? Me gustaría saberlo todo, así que deja tu comentario porque ya sabes, lo expuesto en este video es solo mi opinión. Bueno, vale ya de gilipolleces. Joder, esto sí es cine. Mientras tanto les dejo por aquí un videito para que se metan en el canal y revisen el contenido que estoy subiendo. También les dejo para que se suscriban y por allá abajo las redes. Yo lo dejo hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Un besito para todos ustedes. Chao, chao.